mundo no tiene otra luz. Como dijo el mismo Jesús en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo, no una luz más, no la luz A o la luz B, la luz. Y si esa única luz no ilumina, este mundo lo único que hace es ir tropezando en medio de la oscuridad, cayéndose, golpeándose e hiriéndose. Sed luminares en medio del mundo. Tercero, si efectivamente aspiramos a cambiar esa sociedad en la que vivimos, y eso implica orar e implica iluminar, en tercer lugar hay que testificar. Si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 10, tengo que controlarme mucho cuando hablo de los evangelios estos días, porque acabo de terminar un libro sobre Jesús y entonces me puedo perder explicando cosas y desviarme del tema, de modo que tengo que controlarme. Pero voy a decirles, porque creo que es importante, que el Evangelio de Mateo, que es un evangelio escrito sobre todo para judíos, por eso insiste continuamente en que en las acciones y en las palabras de Jesús se cumplían las Escrituras, porque Mateo, judío, quiere que otros judíos conozcan que ha llegado el Mesías y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y que es Jesús. Mateo distribuye a lo largo de su relato, que nosotros conocemos en 28 capítulos, 5 grandes discursos de Jesús que son paralelos a los 5 libros de Moisés, a los 5 libros de la ley, a los 5 libros de la Torá. De tal manera que aquellos judíos que fueran leyendo su evangelio de pronto dijeran, no, Jesús no es inferior a Moisés. Lo que aparece condensado en esos 5 discursos recuerda enormemente a los 5 libros de la ley. Jesús es el hijo de Abraham, es el hijo de David, es el Mesías esperado. El primer discurso que aparece en Mateo, que es el Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7, es el génesis de la vida del discípulo. Si uno quiere saber qué es seguir a Jesús, tiene que leer y asimilar el Sermón del Monte. Es el génesis, es el inicio de la vida del discípulo, saber lo que Jesús espera de sus discípulos. El segundo gran discurso, en el que nos vamos a detener ahora unos instantes, que es el capítulo 10 de Mateo, es el éxodo de los discípulos. En el Éxodo, Israel salió de Egipto. En este capítulo 10 de Mateo, los discípulos salen de la sombra de Jesús para llegar con el mensaje del Evangelio del Reino a lo que está fuera. Y Jesús, curiosamente, hace una mención de los políticos, no podía ser de otra manera, en este gran segundo discurso. Y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 10 y versículos del 16 en adelante. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús era muy poquito romántico. O sea, no está diciendo, salid ahí a derribar los gobiernos, bla, 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 bla. Declara, no. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ese mundo es una manada de lobos. Y vosotros sois un grupo de corderitos, y yo os envío. Hace un par de años yo estaba en una ciudad de China, muy interesante, en el norte de China, casi en la frontera con la Siberia rusa, que se llama Harbin. Y en Harbin, como ha habido durante siglos tigres siberianos y tigres que no son siberianos, que es un animal muy bonito, pero es mejor no acercarse, pues el tigre es algo que se ve por todas partes. A los niños les venden peluches con la figura de un tigre, hay imágenes de tigres en todas partes, se utiliza de manera decorativa, y hay un parque muy interesante de tigres. Y entonces uno se sube en una especie de trenecito y va pasando por en medio de los tigres. Y para que veas un poco que aunque los tigres parecen unos gatos grandes ahí adormilados al sol, no son unos gatos grandes adormilados al sol, los turistas pueden comprar una gallina para tirársela a los tigres. De tal manera que te subes en el trenecito y cuando el trenecito empieza a andar, le tiran la gallina. No ves la gallina.
O sea, por un instante ves la gallina en el aire y luego ves un par de plumas por ahí y no ves más. O sea, te dan ganas de decir, podría repetir lo de la gallina porque es que no lo he visto. O sea, esto es visto y no visto. Jesús nos envía a este mundo como esas pobres gallinas que lanzan a los tigres. Y deberíamos recordarlo. Ese es un mundo de lobos y yo soy consciente que vosotros sois ovejas que vais a un mundo de lobos. No os voy a engañar. Como las gallinas de los tigres. ¿Y qué va a suceder en ese mundo? Versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Las palabras de Jesús son tremendas. Hay gente que está loca por hacerse una fotografía con un político, ¿pero por qué? O sea, yo si tengo que elegir entre hacerme una fotografía con un presidente o con Mickey Mouse, prefiero a Mickey Mouse, ¿no? Es más inocente, más tierno y más simpático. O sea, esta insistencia de la gente por hacerse fotografías con políticos es algo que a mí me crea mucho estupor. Jesús dice, yo os mando a un mundo de lobos y vosotros sois como ovejas. Y no os preocupéis que van a reparar en vosotros, que se van a dar cuenta de que estáis ahí. Los primeros que van a ir a por vosotros van a ser los de las sinagogas. El primer choque que vais a tener, si queréis vivir como mis discípulos, es con poderes religiosos. A los poderes religiosos no suele gustarles que la gente viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de modo que cargarán contra vosotros. Y después vendrán los gobernantes. Y eso impone mucho. Pero no os asustéis. Si sucede algo parecido, no tengáis miedo. Ni siquiera os preocupéis mucho en preparar un discurso sofisticado intelectualmente para políticos. Porque será mi espíritu el que os dirá lo que tenéis que testificar. Pero tenéis que testificar. Hace cosa de 7 u 8 años hubo un congreso de evangelización en una ciudad cercana a Madrid. Yo vivía todavía en España y me invitaron para tener una exposición sobre cómo presentar el evangelio a los políticos. Y a mí aquello me parecía cómico. Tengo la sensación de que mis hermanos habían llegado a la conclusión de que yo poseía una fórmula mágica que ocultaba solo para mí, que me permitía testificar a los políticos. Y ellos no tenían la fórmula mágica y a lo mejor yo les revelaba la fórmula mágica, igual que hay madres que le revelan a sus hijas, pues, qué sé yo, la receta del lomito salteado, por ejemplo. Y entonces yo podía revelar esa fórmula. Y recuerdo que yo empecé mi exposición diciendo que el mensaje del Evangelio es igual para una persona que limpia las calles que para un presidente. Para una persona que sirve mesas que para un congresista. Y para una persona que despacha los tickets del autobús que para un senador. Y el que no comprende esto no se ha enterado de lo que es el Evangelio. La tercera misión es testificar. Y no os preocupéis porque si tenéis que comparecer ante cualquiera de esas personas, realmente será el Espíritu Santo el que os guíe para dar testimonio. De manera que hay que orar, hay que iluminar la sociedad en la que vivimos, perversa y maligna, según las palabras de Pablo, hay que testificar. Cuarto, tienen ustedes que conocer su sociedad, tienen ustedes que conocer su historia. Y por cierto, creo que hay una reunión de jóvenes después y tendré que dar algunas pinceladas de la historia del Perú para saber dónde nos movemos, pero si estuviéramos en Guatemala o en Argentina lo haría con la historia de sus países. En mi país existe una forma peculiar de enfocar la historia que algunos denominamos la leyenda blanca. Cada vez que alguien se atreve a negar que los españoles llegaron a este lado del mundo repartiendo caramelos a los indígenas y enseñándoles la verdadera fe,
y alguien dice, oiga, eso no es verdad, inmediatamente gritan, leyenda negra, leyenda negra. De modo que cualquier cosa que se diga en contra de la conquista es una leyenda negra, y han construido una leyenda blanca. Y además hay gente que le encanta creerse la leyenda blanca. Y por supuesto es imposible conocer la historia de un país si nos creemos la leyenda blanca y todo aquello que apunta a los pecados históricos de cada uno de nuestros países lo ocultamos. Es absolutamente imposible corregirlo, de la misma manera que es imposible curar la enfermedad de un ser humano si negamos que está enfermo. Si de pronto una persona llega y tiene un tumor y va a ver al médico, y el médico, en vez de decirle eso es un tumor, vamos a hacerle una biopsia, vamos a determinar si es un cáncer, el médico le dice, nah, eso es un grano que le ha salido, dése usted un poco de aceite que ya se le irá al grano. Lo más seguro es que se irá el grano y la persona la tumba con el grano que era un tumor. Y esa, desgraciadamente, es nuestra triste experiencia siglo tras siglo. Nos negamos a ver lo que arrastramos espiritualmente, por supuesto nunca corregimos eso y continuamos repitiendo errores vez tras vez. Y si efectivamente un cristiano en un momento determinado quiere transformar la sociedad en la que vive y quiere cambiarla, tiene que reconocer con honradez cómo es la sociedad, cualquiera. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 7, y versículos del 51 en adelante, aparece el testimonio de un cristiano que no tenía el menor inconveniente en decir la verdad a sus compatriotas de la situación espiritual que llevaban arrastrando desde hacía siglos. Lo pagó con la vida, pero actuó como todos deberíamos actuar. Fíjense, en Hechos 7, para ponerlos en antecedentes, hay una serie de autoridades religiosas judías que se hartan de que un jovencito que se llame Esteban esté predicando a Jesús resucitado, lo haga en las sinagogas, atraiga a gente, porque además era una persona de cierta elocuencia y de cierta capacidad de discurso, y entonces enganchan a Esteban y le exigen cuentas. Y Esteban da una lección de historia de Israel verdaderamente magistral. No quiero avergonzar a nadie, pero si yo ahora escogiera a alguien entre el público al azar para que diera una historia del Perú parecida a la de Esteban, seguramente no lo encontraría, pero pasaría en España, O sea, si esto ahora mismo sucediera en España y al azar escogiera una persona y le dijera, a ver, empieza a describir los últimos 500 años, se perdería. Es más, seguramente diría tonterías de la leyenda blanca. Esteban no era así. Y después de hacer una descripción de la historia de Israel, fíjense a la conclusión a la que llega en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto es ideal para ganar unas elecciones. O sea, ¿se imaginan ustedes a un candidato que se presenta a unas elecciones y dice: los peruanos son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos? Y esto no viene de aquí, Esto viene desde que llegaron los españoles como mínimo. Y seguramente le votarían, pero vamos, entusiasmados con lo que estaba diciendo. Fíjense lo que continúa diciendo Esteban, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Esto es conocer una sociedad y conocer una historia. Y Esteban de pronto se encuentra con aquellos dirigentes religiosos que le dicen: tú eres un hereje y nos estás cansando. Y él dice:
dejadme que os dé un curso acelerado de historia de Israel. Y empieza a explicar la historia de Israel. Y de pronto llega un punto en el que dice: vosotros sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Por cierto, no sois los primeros, lleváis generación tras generación. ¿A qué profeta no habéis perseguido? Y cuando ha llegado el Mesías, además le habéis dado muerte. Sí, la ley de Moisés la recibisteis, pero esta es la realidad histórica y la única salida es que miréis a aquel que está sentado a la diestra de Dios, que es el Hijo del Hombre. Y la reacción de esta gente fue la reacción en muchos periodos históricos. Empezaron a gritar, porque los gritos son la manera de silenciar la voz que habla la verdad. Se taparon los oídos, no fuera que todavía les entrara alguna de esas frases ofensivas de Esteban, lo arrastraron hasta las afueras y lo apedrearon hasta matarlo. El pueblo de Dios, que quiere cambiar su país, tiene que tener el suficiente conocimiento de la historia de su país, de la realidad de la sociedad de su tiempo, como para poder decirles dónde están. Sí, este país tiene cosas muy buenas, tiene paisajes extraordinarios, tiene un legado cultural fantástico y tiene una de las mejores gastronomías del mundo, hasta donde yo sé, de las 3 primeras de este planeta. Pero en este país había idolatría antes de que llegaron los españoles y después los españoles trajeron su idolatría. Y durante más de medio milenio a la idolatría anterior a la llegada de los españoles se ha sumado además la idolatría propia de los españoles. Y cualquiera que lea a los historiadores de Indias sabe que cuando los españoles trajeron sus propias imágenes, los indígenas de esto que ahora se llama Perú colocaban en las iglesias debajo de las imágenes de los españoles sus propias imágenes, para que cuando se arrodillaban ante una imagen de la Virgen o de un santo, pareciera que le estaban rindiendo culto, aunque en realidad rendían culto a las otras imágenes. Y cuando la Inquisición, que los españoles habían traído a este país, de pronto detenía a esos indígenas y les decía: pero bueno, ¿no sabéis que rendirse ante un ídolo es idolatría? Los indios decían con una lógica aplastante: ¿y por qué son idolatría nuestras imágenes y no son idolatría vuestras imágenes? Y evidentemente la pregunta era buena. Y de pronto, cuando uno conoce la historia de su país y la sociedad en la que vive, de pronto tiene que decir: no es extraño que llevemos como mínimo medio milenio dando vueltas y que nuestra historia parezca una sucesión de desgracias como una cadena rusa en que subimos y parece que todo va bien, pero de nuevo nos volvemos a desplomar y empezamos otra vez a subir y ¡bom!, nos volvemos a desplomar, porque realmente nunca ha habido una aceptación masiva del Evangelio. Ha habido costumbres religiosas, imágenes, procesiones, lo que se quiera, pero nunca hubo un abrazar el Evangelio. Mis queridos compatriotas, sean de donde sean, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Si quieren ustedes cambiar esta sociedad y transformarla y mostrar lo que hay, tienen ustedes que conocer la historia de este país y cómo es la sociedad de este país y dónde este país no ha salido jamás de la negrura, como no ha salido el país donde yo nací, y arrojar luz sobre esa situación. Quinto, tienen ustedes que trabajar para transformar realmente esta sociedad. Y permítanme decirles que el oficio de político está muy sobrevalorado. La transformación de la sociedad, por regla general, no la realizan los políticos, se realiza desde abajo y se realiza además entrando en problemas muy concretos. Déjenme que les mencione algunos problemas del Perú. No es que les tenga mala querencia, todo lo contrario, les quiero de corazón. Pero estamos hablando en Perú y tengo que centrarme en algunos de esos problemas. Por ejemplo, tienen ustedes todavía casi un 6% de analfabetos en Perú. El número de analfabetos en Perú es de 1.369.295 según cifras oficiales, más
de 1,25 millones, casi 1.400.000 peruanos no saben leer ni escribir. En algunas zonas del país, por cierto, tengo que decirles que el porcentaje de analfabetos roza el 15%. ¿Cómo leerán las escrituras esas gentes que no saben ni leer ni escribir, ni siquiera escribir su nombre para firmar? ¿Quieren ustedes cambiar esta sociedad? Eduquen a sus analfabetos. Les voy a decir más. Muchas de las personas que se dedican a la educación, y por regla general la gente que se dedica a la educación está mal pagada y mal considerada en todos los países de herencia hispano-católica. Se les desprecia, se les malpaga y se les desatiende. La labor que pueden hacer para cambiar su sociedad, para transformar positivamente su sociedad, esos maestros y esas maestras que están mal pagados y que están mal considerados, es muchísimo mayor que la que suele hacer cualquier congresista, cualquier ministro y cualquier senador. La sociedad puede que no se lo reconozca, pero tengan ustedes por seguro que esa gente que se ocupa de esos niños, de enseñarlos a leer y escribir, de empezar a moverse en la educación en esta vida, está haciendo un papel extraordinario. Y aquellas personas que quizá ya han dejado de confiar en las escuelas por muchas razones y asumen la tarea de educar a sus hijos en casa, esa gente que se conoce con el término inglés de homeschooler o que practican el homeschooling, que educan a sus hijos, están haciendo un aporte a la sociedad seguramente mucho más importante que la inmensa mayoría de gente que se pueda sentar en la Asamblea Nacional en este país. ¿Quieren ustedes cambiar esta sociedad? Dedíquense a la educación. ¿Quieren cambiar ustedes esta sociedad? Piensen en los alcohólicos. En Perú hay más de 1.700.000 alcohólicos. De ese más de 1.700.000 alcohólicos, cerca de 600.000 son mujeres. Cerca de 100.000 son niños. Hay 100.000 niños en este país que ya son alcohólicos. ¿Quieren cambiar la sociedad? Piensen en aquellas personas que viven en la esclavitud de una botella. Y piensen en cómo acercarse a esa gente que no puede vivir si no se está envenenando con el alcohol. ¿Quieren ustedes cambiar esta sociedad? Hay 1.200.000 personas que han consumido marihuana en el Perú. No todos han seguido después por el camino de la droga, pero en estos momentos en Perú no hay menos de 10.000 niños y adolescentes que son dependientes de la droga. Hablo solo de niños y adolescentes. Y del año 2010 al 2017, el número de niños y adolescentes que se convirtieron en dependientes de la cocaína se triplicó. Y la edad media para empezar a consumir éxtasis en el Perú es solo 14 años. ¿Quieren cambiar su sociedad? Sepan que en esta sociedad hay cerca de 1,5 millones de analfabetos, que hay cerca de 2 millones de alcohólicos, que la droga empieza a golpear a los niños o que hay 400.000 abortos al año. Estoy totalmente de acuerdo con todas las organizaciones pro vida que quieren impedir la legalización del aborto, pero al mismo tiempo pienso que hay que atender a las mujeres que están dudando entre abortar o no abortar. Y son 400.000 al año en este país. ¿Quieren cambiar la sociedad? Busquen y llamen a esas mujeres para que no destruyan una vida y ustedes puedan salvar dos, la de la criatura que va a seguir viviendo y la de la madre. ¿Quieren cambiar esta sociedad realmente? Pues piensen ustedes en los niños de este país, porque el 73,8% de los niños de este país entre los 9 y los 11 años, 73,8% han sufrido algún tipo de violencia. El 81,3% de los adolescentes de este país entre 12 y 17 años han sufrido algún tipo de violencia. Y el 27% de las víctimas del tráfico sexual en este país
son menores de edad. ¿Quieren cambiar la sociedad del Perú? Piensen en esos niños. Y les voy a dar otra manera de cambiar esa sociedad. El 10% de la gente de este país sufre discapacidades. En concreto, algo más de 3 millones de personas. Cerca del 49% sufren discapacidades de la vista. Hay un 4,2% que no puede entender como consecuencia de su discapacidad. Hay más de un 15% que tiene dificultades para moverse o desplazarse. Y añadan a esto la gente que está sola, o la gente que se dedica a la prostitución y vende su cuerpo, o situaciones parecidas. ¿Quieren cambiar la historia de este país? ¿Quieren transformar esta sociedad? ¿Quieren hacer algo más que los políticos, que generalmente no hacen nada más que hablar y a repartir con la gente que tienen cerca? Piensen en todo lo que queda por hacer en este país. No lo pueden hacer todo todos. Quizá alguno de ustedes lo único que podrá hacer un día, una tarde a la semana es visitar a gente que no se puede mover y necesita algo de compañía. Quizá alguno de ustedes pueda pensar en educar a gente que son analfabetas, a veces son gente mayor que han venido desde el campo. Quizá a veces no puedan hacer nada más que visitar a algunos enfermos que están solos y olvidados en los pabellones de un hospital. Quizá solo puedan visitar a ancianos. Háganlo, porque eso va a cambiar esta sociedad mucho más profundamente de lo que puedan hacer las promesas de cualquier político. Sexto, no solo oren, no solo arrojen su luz, no solo testifiquen, no solo conozcan su sociedad para poderla cambiar, no solo trabajen, aunque sea muy humilde y modesta y anónimamente, en cambiar un poco esa sociedad, resistan también. Si me acompañan a Hechos, capítulo 5, aparece uno de mis versículos preferidos, tengo que reconocerlo. Es un pasaje en el cual vuelven a detener a Pedro y a Juan, porque Pedro y Juan están empeñados en seguir testificando acerca de la resurrección de Jesús. Los vuelven a detener y los llevan ante el Sanedrín. Y dice así en Hechos capítulo 5 y versículos del 27 en adelante. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Resistan cuando haya que resistir. Y tengan presente que nosotros tenemos que tener temor de Dios, pero jamás miedo de los hombres. Y las palabras de Pedro en ese sentido son enormemente claras. Nosotros vamos a obedecer a Dios siempre antes que a los hombres. Y resistiremos aquellas medidas que son inicuas y que son contrarias a nuestra conciencia. No vamos a obedecer cosas que choquen con el compromiso que tenemos con Dios, porque vamos a obedecer a Dios siempre antes que a los hombres. Séptimo, y esto es bastante importante, aunque tengo que decir que conecta con el tema de las elecciones, sobre cuyo resultado yo no voy a profetizar. Séptimo, si van a votar, si finalmente deciden votar, voten valores y no partidos. Una persona que hubiera vivido en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado, si hubiera sido una persona muy liberal, hubiera votado a los republicanos, y si hubiera sido muy conservador, muy conservador, sobre todo en el sur de Estados Unidos, hubiera votado a los demócratas. Hoy, 50 años después, casi 60 años después, estaría totalmente confusa
porque los republicanos son los conservadores y los demócratas son los liberales. Han cambiado totalmente posiciones, hasta tal punto que en zonas tradicionalmente conservadoras, como es el sur de Estados Unidos, el cinturón de la Biblia, dejaron de votar a los demócratas y votan republicanos, porque no votan partidos y sí votan determinados principios y valores. Nosotros tenemos que votar principios y no partidos, valores y no partidos. Nosotros defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos la libertad y defendemos la regeneración moral de una sociedad, y no a este o aquel partido. Y los que piensen que efectivamente tienen que unirse a un partido como si fuera una denominación o una iglesia local, no saben el lío en el que se están metiendo, porque los partidos cambian con una tranquilidad tremenda según lo que les parece que puede ser más beneficioso electoralmente. Si la decisión que ustedes toman, individual y colectivamente, es la decisión de orar, de iluminar esta generación perversa y maligna en la que viven, de dar testimonio incluso en las peores circunstancias, de conocer la historia y la sociedad en la que viven para poder llamar al arrepentimiento a esa sociedad, de trabajar para transformar en esa sociedad, a veces quizá en tareas que no va a conocer nadie, pero que son enormemente importantes y que cambiarán vidas. Si deciden resistir a aquello que es malo y si deciden votar en virtud de valores y no de partidos, van a ver ustedes cambios. Y van a ver cambios por la sencillísima razón de que las sociedades se pueden transformar. A inicios del siglo XVI, la sociedad, con mucho más importante, más rica, absolutamente hegemónica, era el Imperio Español. Y como además el Imperio Español había descubierto un continente al otro lado del Atlántico y se dedicaba a traer los metales preciosos del otro lado del Atlántico, por ejemplo, en las minas de Potosí, cosa que los españoles ignoran y en general si lo oyen dicen que es la leyenda negra, pues en las minas de Potosí, como lo ideal era tener manitas pequeñas y cuerpecitos pequeños que pudieran llegar hasta la plata y sacarla, los niños morían por millares, porque a fin de cuentas se utilizaba a los niños para meterse por esas vías tan estrechas, arrancar la plata, salir, y si se morían había más niños. Y evidentemente era una sociedad extraordinariamente pujante, poderosa y con presencia en todos los continentes. Y de repente, cuando se produjo la gran revolución espiritual de la Reforma en el siglo XVI, frente a la todopoderosa e increíblemente rica España, había naciones pequeñas, pobres, diminutas, que se enfrentaban con España, pero que curiosamente sí abrazaron el regreso a la Biblia que derivaba de la Reforma. En algún caso, como Inglaterra, era simplemente el sur de lo que ahora es la isla de Gran Bretaña. Solo era Inglaterra, todavía no era Escocia, no se había unido hasta el siglo después. Y era un país pequeño, mucho menos poblado, sin riquezas y, por supuesto, no tenía minas en las Indias que utilizar. Pero decidieron regresar a la Biblia. En el caso de Holanda, era una pequeña parte de un dominio español en el norte de Europa, tan miserable que se conocía como los Países Bajos, porque el país estaba situado por debajo del nivel del mar. Cada año ganaban unos metros al mar para poder cultivar y era lo que tenían, era un país enormemente pobre. Al cabo de una generación, Inglaterra y Holanda, mucho más pobres, con menos población, miserables en comparación al Imperio Español, lo estaban batiendo en los mares. Pero no solamente lo batían en la guerra, lo batían científicamente, educativamente y cívicamente. Y la razón es que en una generación habían regresado a las Escrituras, mientras que España estúpidamente se aferraba al dominio de la Iglesia Católica y desperdiciaba los metales preciosos de las Indias en mantener las guerras que le interesaba a la Santa Sede, que dicho sea de paso traicionaba a España cada vez que le convenía. El gran cambio social de estos países no vino
por los partidos o por los dirigentes. Ni siquiera existía una idea de partidos políticos como ahora, sino que fue una transformación social que empezó desde abajo. Y esa transformación que no han vivido nuestros pueblos, ahora tienen la posibilidad de vivirla. Si ustedes permanecen fieles a la palabra de Dios, si son fieles al compromiso de los discípulos de Jesús de ser sal y luz, si se sitúan bajo la mano directora de Dios, ese cambio que generalmente no puede realizar la política humana, pueden llegar a verlo. Porque en última instancia, esa transformación que es fundamentalmente espiritual, está en sus manos iniciarla. Y los cambios que eso provoca en una sociedad son auténticamente extraordinarios. El 14 de septiembre de 1862, Estados Unidos estaba sumergido desde hacía más de un año en una terrible guerra civil. Los estados del sur habían decidido separarse, entre otras razones, no la única, pero entre ellas la de conservar la esclavitud como institución legal, y los estados del norte, donde el presidente era un personaje que se llamaba Abraham Lincoln, habían decidido que no iban a permitir la secesión del sur. Pero los sureños eran duros, eran mucho mejor militares que la gente del norte, y vez tras vez derrotaban a ejércitos del norte que eran muy superiores. Y aquel 14 de septiembre de 1862, las aguerridas tropas sureñas llegaron a las puertas de Washington. Y de pronto se produjo el pánico en la capital de los Estados Unidos porque llegaron a la conclusión de que las tropas sureñas iban a entrar en la capital, iban a tomar Washington, la guerra se iba a acabar, se iban a separar y suerte habría si no capturaban incluso al presidente, que se había empeñado en permanecer en la Casa Blanca cuando ya se escuchaba el ruido de los cañones. Y en medio de esa situación desesperada en que la gente huía de Washington, porque el ejército del sur iba a entrar en cualquier momento, Abraham Lincoln entró en su gabinete, cerró la puerta detrás de él, se hincó de rodillas y comenzó a orar. Y en el curso de la oración le dijo a Dios que si las tropas del sur quedaban detenidas y no entraban en Washington, él firmaría la emancipación de los esclavos negros en Estados Unidos. Hasta entonces, durante más de un año, no había movido un dedo para librar del yugo de la esclavitud a los esclavos negros, pero lo haría en ese momento si efectivamente las tropas del sur quedaban detenidas. Ese mismo día las tropas del sur quedaron detenidas en un pequeño arroyo que hay a las afueras de Washington, que se conoce como Antietam Creek, el arroyo de Antietam. E inmediatamente Lincoln convocó a su gabinete para decirle que iba a proclamar la emancipación de los esclavos negros, la liberación de los esclavos negros. Y su gabinete casi empezó a aullar y a decirle: señor presidente, eso no es posible. No estamos ganando esta guerra. Es verdad que los sureños se han quedado parados a las puertas de Washington, pero nos están derrotando vez tras vez. No podemos hacer que todavía se resista más a llegar a un acuerdo, a capitular, diciendo que vamos a liberar a sus esclavos. Señor presidente, eso no es posible. Y en ese momento Lincoln dijo: cuando las tropas del general Lee, que mandaba a las fuerzas del sur de la Confederación, estaban a las puertas de Washington, yo entré en esa habitación, me puse a orar, y le dije al Señor que si efectivamente quedaban contenidas, yo liberaría a los esclavos. El Señor cumplió con su parte, yo voy a cumplir con la mía. Y firmó el acta de emancipación de los esclavos negros. Por primera vez en más de 4 siglos se convertía en una realidad que los negros no fueran esclavos en este continente, en el norte del continente. Dios puede hacer grandes cosas cuando la gente se hinca de rodillas, ora, busca su dirección
y deja que Dios le conduzca y lo impulse para lo mejor en ese país. Y eso es algo que ustedes pueden llegar a ver. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Creo que tenemos un tiempo para preguntas, entonces les voy a sugerir que en los próximos 5 minutos escriban las preguntas. Va a haber alguien que les recoja las preguntas que ustedes tengan y yo las voy a contestar en 5 minutos. Voy a bajar 5 minutos de aquí porque el calor es terrible y en 5 minutos voy a volver a subir y voy a intentar responder sus preguntas. Muchas gracias.